Hola hermanos, Dios les bendiga a todos. Me da mucho gusto que podemos encontrarnos una vez más por este medio para meditar en la palabra de Dios. Reciban un saludo todos y cada uno en este viernes 25 de septiembre. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de seguir meditando en su palabra, de seguir edificándonos, de seguir fortaleciendo nuestros corazones a través de la lectura bíblica, de la oración, de la meditación de la palabra de Dios. Esta ocasión, antes de meditar en nuestro tema de hoy, vamos a hacer una oración y les invito a que me acompañen en ello. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más para abrir tu palabra y meditar en ella y encontrar, Señor, la enseñanza que tú tienes para nosotros. Esta ocasión, Señor, te ruego que bendigas la vida de mis hermanos, que sostengas y alientes a aquellos que están en momentos de tristeza, en momentos de enfermedad, de preocupación o de algún problema. Señor, que encontremos en ti ese consuelo. Padre, no hay lugar mejor sino en ti, Señor. No hay lugar más seguro sino a tus pies. Permítenos buscarte y confiar. Dirígenos con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la oportunidad de meditar en la palabra una vez más. Y la temática de esta semana es, como cristianos, ¿cómo debemos perdonar? Y bueno, además de que el perdón, hermanos, es uno de los mandamientos recíprocos dentro de varios, debemos ser muy honestos. Sinceramente, el tema del perdón es una de las áreas donde como cristianos flaqueamos mucho, donde la verdad es que sinceramente nos cuesta mucho perdonar cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos pues aludidos a ciertas cosas, sea una agresión verbal, física o de lo que sea, pues se da de todo en esta vida, hermanos, pero bueno, ya siendo sinceros, yo no sé usted si en algún momento de su vida ha experimentado una situación incómoda, una situación de pleito, una situación de discusión con algún hermano, con su familiar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con X persona, y donde ha tenido que, híjole, pues mostrar eh, el carácter y el testimonio de, pues somos hijos de Dios y hay que pues ser lo que somos. Pero sinceramente en el fondo nos cuesta tanto. Y bueno, eh, Dios sabe bien y conoce nuestra condición. Él más que nadie sabe que como seres humanos nos costaría esta parte, y es por eso que en repetidas ocasiones Jesús mismo, los apóstoles mencionaron la importancia de perdonarnos, de la importancia de vivir, de practicar el perdón en nuestra vida diaria. Ahora bien, hermanos, siendo así, Dios tampoco nos deja solos y no nos dice, a ver, ahí te las arreglas, tú buscaste tus problemas, ahí a ver cómo le haces. Él siempre nos respalda, Él siempre nos ayuda y Él siempre nos acompaña. Así que hermanos, ya entrando y habiéndonos asincerado, vayamos a nuestro tema. Nuestro tema de hoy se llama el auténtico perdón. Repito, el auténtico perdón es nuestro tema. Y vamos a ver, hermanos, tres características del auténtico perdón. Yo lo quería llamar pasos para el auténtico perdón, pero pues ya al final si usted quiere adaptarlo, adelante. Pero vamos a ver tres características del auténtico perdón. Bien, primera característica del auténtico perdón, del verdadero perdón, del sincero perdón. Primera característica, acepta el arrepentimiento. Fíjese nada más. El verdadero perdón acepta el arrepentimiento, es decir, si hay un hermano, una hermana, X persona que lo ofendió y viene a usted sinceramente arrepentido, dice Lucas 17:3, vamos a leerlo, dice así, Jesús dijo, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. No hay vuelta de hoja, hermanos. No hay opción.
No hay escapatoria. Si alguien viene a nosotros arrepentido porque nos dijo algo, porque nos hizo algo o porque hizo algo contra nosotros o yo qué sé, nuestro deber es aceptar el arrepentimiento. El verdadero el verdadero perdón otorga o cede el derecho y la oportunidad de ser escuchado. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en estas situaciones donde no, ¿cómo que va a venir a mí? ¿Y cómo que voy a escucharlo si me hizo tantas cosas, si me dijo tantas cosas, y además me siento ofendido, me siento dolido? Hermanos, nos hemos encontrado en infinidad de ocasiones así. Es más, mire, no vayamos tan lejos con nuestra pareja. Si algo nos cuesta y con algo lidiamos y algo que como seres humanos nos cuesta doblegar es el orgullo. ¿Y sabe qué? Ese es uno de los temas más interesantes en nuestra vida diaria. Hermano, aprendamos a doblegar el orgullo y a otorgar el derecho de ser escuchados. Otorguemos el derecho y la libertad de que alguien venga en arrepentimiento. Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, pero después reacciona y vuelve a ti arrepentido, no le cierres las puertas. No le cierres las puertas de tu corazón. No lo rechaces. Dice, perdónale. Hermanos, esta es una de las tareas que nos va a dejar el Señor esta semana, el de practicar el perdón. Si alguien lo ofendió y viene arrepentido a usted, escúchelo y perdónelo. Esa es la primera característica del auténtico perdón. Acepta el arrepentimiento. Segunda característica, ofrece amor. Primera de Juan 4, 20 y 21 dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, cómo puede amar a quien no ha visto? Y luego dice el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La segunda característica del auténtico perdón es aquella, o más bien es que ofrece amor. Hermanos, y aquí es donde también nos va a costar bastante, o nos cuesta bastante, porque además de que nos sentimos ofendidos, de que nos sentimos dolidos y no estamos dispuestos a aceptar el arrepentimiento de nuestro hermano, mucho peor o mucho más difícil se vuelve la tarea de ofrecer amor. ¿Cómo voy a amar a aquel que me acaba de herir, lastimar? ¿Cómo voy a amar, ofrecer amor a aquella persona que me acaba de ofender o de dañar? Hermanos, y muchas veces esa persona es el familiar, es el que es con el que vivimos, con el que compartimos el hogar, con el que compartimos la mesa. Hermanos, esto no debe pasar. La segunda característica del auténtico perdón es que ofrece amor. Y ofrecer amor implica que ya acepté su arrepentimiento, pero además estoy dispuesto a amarlo como si nada, incondicionalmente. Esta tarea, hermanos, nos lo da el Señor mismo a través del apóstol Juan, cuando dice: si tú amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Somos unos mentirosos cuando pretendemos demostrarle amor al Señor, pero a nuestro prójimo, pues como que no queremos ni verlo. Hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Pero además viene la parte más importante e interesante y dice: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, cuando no podemos amar a nuestro hermano y prójimo, a quien sí vemos? Es contradictorio. Entonces, hermanos, el auténtico perdón
ofrece amor. ¿Cómo estamos en ese sentido, hermanos? Tercera y última característica. El auténtico perdón olvida la falta. Ahí en el versículo 4 del capítulo 17 del Evangelio de Lucas, dice así: y si 7 veces al día pecare contra ti, tu hermano, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso de que varias veces ya me ofendió y varias veces vino a pedirme perdón, como que ya se hizo costumbre, así como que aparentemente y a simple vista lo vemos así, pero en realidad aquí lo que dice Jesús es, todas las veces que tu hermano peque contra ti y las veces que venga arrepentido a ti, escúchalo y perdónale y concédele perdón, otórgale el perdón que te está solicitando. Habla de que debemos olvidar la falta. Desde la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, tenemos que olvidar la falta. A ver, una persona que no olvida la falta no estaría dispuesto a escuchar a la persona por segunda ocasión, ni por tercera ni por cuarta ocasión. Una persona que no está dispuesta a olvidar la falta, no está dispuesta tampoco a escuchar a la persona una quinta o sexta vez. Olvídelo. Así que, hermanos, la tercera característica del auténtico perdón es que olvida la falta. Este perdón olvida la falta. Entonces, ¿qué tal en este sentido, hermanos? Yo creo que es aquí donde también nos cuesta bastante. Le decimos, sí, hermano, gracias por haber venido, de verdad te agradezco y aprecio tu tiempo. Nos damos un abrazo, una palmada, pero en el corazón y muy en el fondo estamos diciendo, pues ya te abracé, ya te dije perdón, te perdono y todo, pero en el fondo de mi corazoncito, pues como que ahí sigue ese rencorcillo, esa, esa, pues ese coraje que te tengo. Y eso no debe pasar, hermanos. Aquí la Biblia dice, Jesús mismo dijo, si tu hermano peca contra ti varias veces y las mismas veces vuelve a ti arrepentido, perdónale. Entonces, olvida la falta, en otras palabras. Hay un ejemplo bíblico de esto en Filemón y Pablo trata este asunto con respecto a Filemón y un tal Onésimo que es discípulo de Pablo y lo puede usted leer en su casa y en Filemón versículo 8 al 22. ¿Qué pasa en este sentido, en este pasaje, hermanos? Resulta que Onésimo, al parecer, muchos dicen que, bueno, ahí mismo el texto dice que fue esclavo de Filemón, perdón. Y Pablo le dice, pues en algún momento fue tu esclavo. Y dicen algunos que tal vez le robó a Filemón, Onésimo le robó a Filemón, terminaron mal, peleados, tal vez hasta demandados si usted quiere, y con rencor por ahí de por medio. Entonces, de repente Onésimo encuentra a Pablo y es convertido a través de Pablo, ahora lo envía de vuelta a Filemón para que Filemón sea puesta a prueba su fe, su temple, su carácter y a la vez, y en este sentido, en resumen, su perdón. Y lo confronta de esta manera. Qué dura prueba para Filemón. Pero ¿sabe qué? Aquí hay un ejemplo claro de olvidar la falta. Seguramente Filemón tuvo que recibir y aceptar a Onésimo como Pablo se lo estaba pidiendo. Entonces, hermanos, ¿cómo andamos en nuestra vida cristiana en el tema del perdón? Sinceramente es una de las cosas más complicadas de tratar, porque somos por naturaleza rencorosos, somos por naturaleza envidiosos y guardamos odio en nuestro corazón. Y no estamos dispuestos a aceptar el arrepentimiento del que nos ofendió. De verdad, hermanos. En cambio, hoy vemos tres características del auténtico perdón. Y si usted quiere verlo como pasos hacia el auténtico perdón, véalo así.
Y lo podemos ver así. Pasos para el auténtico perdón. Primer paso, acepte el arrepentimiento del hermano o de la hermana o de quien sea. De su hijo, de su vecino, de sus parientes, de quien sea. Acepte su arrepentimiento. Es el primer paso. Segundo paso, ofrezca amor. Sí, ámelo. Por más que costoso que sea y por más difícil que sea, hermano, ofrezca amor. Jesús nos dice, o la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Juan, es este. Eh, si amas a Dios, está bien, ámalo, proclámalo, divúlgalo, pero vívelo también con tu prójimo. No solo digas que amas a Dios a quien no ves. Demuestra que amas a Dios amando a tu prójimo, a quien sí estás viendo. Tercer paso hacia el auténtico perdón. Olvide la falta. Olvide la falta. Cualquiera que sea, por más grave que sea, olvidemos esa falta. Y permitamos que el auténtico perdón se haga palpable, visible en nuestra vida, en nuestro diario andar. Espero, hermanos, que esta meditación nos lleve pues a la reflexión principalmente y luego al compromiso de practicar estos pasos, si usted quiere, insisto, o de buscar estas características en el perdón que practicamos día con día. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les habló Israel Pérez Pérez. Nos encontramos en la próxima ocasión y que tengan todos un excelente día.